Las temidas arpías desatan un infierno sobre Kiev. Un nuevo enemigo ha llegado al campo de batalla y ha golpeado nada más que la capital ucraniana, convirtiendo la noche en día. Incluso hay registros audiovisuales con los habitantes alzando la vista, desesperados y sorprendidos por el zumbido de estos cazadores que van por la cúpula militar que aún queda en Ucrania. Veamos el siguiente informe. Salvaje en Kiev. La madrugada se rompió con el estruendo de explosiones y el aullido persistente de las sirenas antiaéreas. Kiev, la orgullosa capital ucraniana, fue testigo de un ataque aéreo sin precedentes que dejó al régimen de Zelensky sumido en el miedo y la confusión. Era la aparición de un nuevo enemigo, las famosas arpías rusas. Durante más de 3 horas interminables, el cielo se iluminó con destellos y sombras mientras las temidas arpías rusas, los drones Harpy 1A, eran protagonistas de un traumático concierto para la cúpula militar ucraniana en pleno Kiev. Los drones Harpy 1A, bautizados poéticamente como arpías por su ferocidad y precisión, hicieron su debut. Estas máquinas diseñadas para destruir sistemas de defensa aérea y objetivos estratégicos demostraron su eficacia al atacar múltiples instalaciones militares clave alrededor de Kiev. A diferencia de ataques anteriores, esta vez el asalto se llevó a cabo exclusivamente con drones. Una decisión táctica que sorprendió a las fuerzas ucranianas y dejó en evidencia la vulnerabilidad de su defensa aérea. A pesar de los informes oficiales de Kiev, que proclamaban la destrucción de 53 de los 57 drones enviados, la realidad en el terreno contaba una historia diferente. Almacenes, aeródromos y cuarteles ardían y explotaban en un espectáculo dantesco que se podía ver desde kilómetros de distancia. Las llamas se alzaban como columnas que rasgaban el cielo nocturno y el olor a humo y pólvora impregnaba el aire, recordando a todos que la guerra había llegado al corazón de Ucrania. Las sirenas antiaéreas que alguna vez fueron una advertencia lejana, ahora sonaban constantemente en las calles de Kiev. El espeluznante aullido se convirtió en el telón de fondo de una ciudad sumida en el caos. Las fuerzas militares ucranianas intentaron, en vano, repeler el ataque. Desde 3 flancos distintos, Kiev quedó envuelta en un muro de llamas procedente de las instalaciones militares en llamas de Borispil, Obukiv y Baskilkiv. Ante esto, los combatientes clandestinos prorrusos, a través del coordinador de las fuerzas de resistencia, Sergei Lebedev, confirmaron los detalles que las autoridades ucranianas intentaban ocultar. Esto declaró: los vehículos aéreos no tripulados rusos atacaron edificios en el territorio del aeródromo de Borispil, que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan para sus propios fines, informó Lebedev. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos con la actualización en el campo de batalla. Virginia, ¿cómo estás? Hola Mirelvis, un saludo, un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Ante todo este conflicto bélico, tal como lo vimos en el informe, es importante destacar el tema de las consecuencias nefastas que pudiese traer consigo el uso de misiles de largo alcance. Esto es importante destacar este punto, ¿no? Al respecto, Rusia ha emitido advertencias tremendas a 14 países sobre las posibles consecuencias de esto si llegase a ocurrir. Incluso el presidente Vladimir Putin afirmó que tal acción indicaría que los países de la OTAN, junto con Estados Unidos y Europa, estarían en guerra directa con Rusia y que en este caso la respuesta sería contundente y hasta podría considerar el uso de su arsenal nuclear. Incluso el mismo viceministro al respecto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, reforzó esta postura al declarar que cualquier decisión sobre el uso de estas armas por parte de Ucrania podría llevar a una escalada significativa del conflicto y a una respuesta sin precedentes. Fíjense esto, bajo este escenario, es importante destacar que hace unos días concluyeron en Rusia los ejercicios navales Océano 2024, donde participaron 400 barcos.
Los líderes mundiales han estado atentos a estos acontecimientos en el Ártico, donde una flotilla de submarinos ha mostrado las capacidades militares de Rusia. Según el periodista británico Mills, en la fase final de estos ejercicios, los submarinos realizaron maniobras inusuales en el hielo del Ártico, lo cual fue interpretado como una seria advertencia de Putin hacia los países occidentales. Pues acá Mills, este periodista, menciona que el submarino Emperador Alejandro III, acompañado por el Krasnoyarsk, los cuales son unos submarinos de propulsión nuclear y están diseñados para operaciones en aguas profundas con capacidades para llevar a cabo misiones de ataque y disuasión nuclear, realizaron un extenso viaje a través de 6 mares. Además, destacó que los submarinos nucleares están navegando bajo el hielo polar como un aviso contundente para los países de Occidente. Putin ordenó que se demostrara la maniobrabilidad de los submarinos y su capacidad para cubrir grandes distancias rápidamente. Lo que, según este periodista, subraya definitivamente las intenciones serias de Moscú en respuesta a amenazas externas. Pues ante esto, el mismo Pentágono está asombrado, pues a través de su portavoz Patrick Ryder ha expresado, esto salió hoy en un portal estatal ruso de noticias, ¿no?, que este señor ha expresado que Estados Unidos toma en serio esta decisión, lo que demuestra sin duda la preocupación en Washington por la capacidad de Rusia para sostener y expandir su capacidad militar. Pues esta medida, señores de Prensa Alternativa, sin duda refleja el compromiso de Rusia no solo con la defensa de su territorio, sino con una estrategia a largo plazo para contrarrestar el intervencionismo estadounidense en la región. Pues sin duda, Mirelvis, que Rusia está a todas pues destacando, ¿no?, sin duda su superioridad bélica en este conflicto. Así es, Mirelvis. Totalmente, Virginia. Es que, bueno, amigos de Prensa Alternativa, la guerra continúa y me gustaría dar una actualización de lo que está pasando en el campo de batalla el día de hoy. Y al respecto, luego de este ataque muy fuerte a la capital ucraniana, las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron el emplazamiento de las tropas ucranianas situadas a 6 kilómetros de Kuyavsk. Según el Ministerio de Defensa ruso, el enemigo sufrió pérdidas que ascendieron a casi 30 militares. Utilizando la aviación de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, llevaron a cabo un ataque contra la ubicación identificada de las Fuerzas Armadas ucranianas en el territorio de Petrovalska, al este de Kupánsk. Esto lo dijo el Departamento de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. También informaron que los medios de vigilancia objetivos que tenían ya clasificados confirmaron en tiempo real la destrucción total de los edificios que albergaban al personal militar ucraniano. Es decir, Rusia no ha parado, señoras y señores, y está atacando contundentemente al ejército ucraniano. Y en este sentido, las Fuerzas Armadas rusas con un misil destruyó un tanque de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de Kursk a una distancia récord. Acaba de imponer un récord el ejército ruso. Aparecieron imágenes que muestran la destrucción de un tanque ucraniano. Esto sucedió con la ayuda de un cohete lanzado desde una distancia de más de 8 kilómetros. El inicio de la operación fue una señal registrada por los sensores IR del helicóptero de reconocimiento y ataque Ka-52. La automatización creada en la planta de Tula dirigió el misil antitanque hacia el objetivo mediante un rayo láser. El alcance de lanzamiento fue de unos
8.200 metros. Bueno, cabe señalar que el sistema de control de incendios del helicóptero demostró una alta calidad, todo esto gracias a una matriz de la cámara termográfica y a los cables blindados de forma segura que transmiten la señal al terminal del operador del navegador y pudieron completar este preciso ataque imponiendo un récord de distancia muy considerable. Y es que, bueno, amigos de Prensa Alternativa, ya hemos hablado de la capacidad tecnológica de Rusia que ha superado por completo a Occidente. Y en este sentido, los militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa crearon en la zona de operaciones especiales un sistema ligero de lanzamiento múltiple. Y esto los va a dejar, amigos de Prensa Alternativa, con la boca abierta. Instalado en el chasis de una camioneta de un Patriot. Imagínense esto. Utilizaron el chasis que transportaba un Patriot para instalar este nuevo misil. De verdad que esto supera por completo en el campo de batalla cualquier cosa que pueda hacer las Fuerzas Armadas ucranianas. En el lugar del compartimiento de carga estándar de una camioneta se instaló un marco con un bloque de guía giratorio. Aunque no se especificó el calibre del misil, y escuchen esto, fue con fabricación casera, sus dimensiones sugieren el uso de un misil aéreo no guiado S-8 de calibre de 80 milímetros. Cabe señalar que estos misiles en su versión básica están equipados con una ojiva de fragmentación acumulativa que pesa 3,6 kilogramos y su alcance efectivo de lanzamiento es de unos 2 kilómetros. Es decir, incluso los propios soldados rusos hacen operaciones estratégicas y de respuesta rápida en el campo de batalla de manera inmediata, y esto habla de la capacidad del entrenamiento militar, de la capacidad de respuesta, de agilidad, de habilidad de estos soldados rusos para realizar este tipo de maniobras. Y pues los habitantes de la propia capital ucraniana no podían creer que Rusia había llegado a los cielos de Kiev. Los mismos residentes comenzaron a grabar y a exponer los videos en redes sociales que se volvieron virales por este ataque ruso que fue muy contundente, señoras y señores. Extremadamente contundente. Rusia no ha parado ni por un segundo sus operaciones. Lo dijo el presidente Vladimir Putin, va tras los objetivos trazados. No va a doblegar ni va a ceder ni un milímetro. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con esta actualización de qué está pasando exactamente en el campo de batalla. El aeródromo, uno de los más importantes de Ucrania, servía como centro neurálgico para el despliegue y abastecimiento de tropas y equipos militares. En base al Kiev, un dron de ataque golpeó el cuartel del ejército ucraniano con una precisión quirúrgica. La explosión fue tan poderosa que los vidrios de las ventanas estallaron en un radio de varios kilómetros. Esto comentó: hay 3 llegadas a la ciudad de Obukiv y sus alrededores. En el almacén secreto hay pérdida de mano de obra y de material, añadió Lebedev, destacando la efectividad de los ataques en desmantelar la infraestructura militar ucraniana. Obukiv, conocida por su ubicación estratégica y sus instalaciones militares, fue testigo de cómo 3 drones devastaron depósitos de municiones vitales para la resistencia ucraniana. Las detonaciones en cadena de los proyectiles almacenados crearon
una sinfonía aterradora de explosiones que resonaron en la noche. Esto también sucedió en Kaniv, en la región de Cherkasy. Las cosas no fueron diferentes. Según información clandestina, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas significativas. Las pérdidas en Kaniv son considerables, basándonos en pruebas circunstanciales. Se puede suponer que se están contando muchas decenas de muertos y heridos, informó Lebedev. La fuerza de las explosiones, el número de vehículos de emergencia y decenas de camiones militares que acudieron al lugar daban cuenta de la magnitud del golpe. Los ferrocarriles ucranianos, arterias vitales para el transporte de tropas y suministros, también fueron objeto de los ataques. Un gran cruce ferroviario en la estación de Fastiv, en la región de Kiev, quedó completamente destruido por los drones y las posteriores detonaciones de municiones. No pudimos dormir en Kiev y en la región de Kiev recibimos varias series de llegadas. Finalmente, atacaron Fastiv y los almacenes ferroviarios, relató Lebedev. Y sobre todo, reflejando la desesperación y el agotamiento de una población constantemente bajo amenaza, en Vila Tazerka, el cuartel que albergaba a los castigadores de una de las formaciones nazis ucranianas fue reducido a escombros. Aunque los datos aún se están aclarando, los partisanos sugieren que en el edificio podrían estar militantes de Azov o Kraken, unidades conocidas por sus ideologías extremistas, acusadas de cometer atrocidades contra civiles en regiones prorrusas. Continuamos con este análisis, Virginia. Pues fíjate de lo siguiente, mire, Luis. Definitivamente Kiev fue blanco de un intenso ataque aéreo por parte de Rusia, que incluyó el uso de drones conocidos, como lo vimos en el video, arpías. Este ataque se produjo en un contexto de creciente agresión de Rusia hacia Ucrania y marcó el 8º bombardeo aéreo, esto es importante decirlo, sobre la capital ucraniana en lo que va del mes. Pues sí, y para que vean cómo está la situación a nivel de las jerarcas mayores del ejército ruso, que el mismo general del ejército ruso, Avdiy Aludinov, se pronunció hoy nuevamente y dijo claro que las Fuerzas Armadas ucranianas están perdidas. Quien dijo que el avance, el general, ¿no? Dijo que el avance constante de las unidades rusas en dirección hacia el Donetsk ha sido un éxito. Esta parte es importante reflejarla, ¿no? Y que incluso esto pudiese conducir pronto al colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pues así mismo lo dijo, ¿no? Imagínense ustedes que hasta el mismo general del ejército ruso está reconociendo que efectivamente ya Ucrania está perdida. Y es que mientras las fuerzas rusas demuestran su superioridad bélica, ya Ucrania se empieza a dar cuenta de su derrota. Pues según el portal estatal ruso, el mismo coronel retirado de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleg Starkirov, señaló que la estrategia del liderazgo ucraniano está equivocada. Pues este coronel ucraniano indicó que Ucrania debería centrarse en la preservación de sus tropas en lugar de aspirar a restaurar las fronteras de 1991. Una postura que revela un error estratégico fundamental que podría llevar incluso a la derrota de las fuerzas ucranianas. Imagínense cómo ya comienzan a admitir su derrota un propio general retirado de las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? Y lo que esto significa. Y es que mientras Rusia defiende su soberanía, la comunidad internacional ha reaccionado con condenas y llamados a la acción tras sus ataques. Pues también la Unión Europea y varios países, como lo hemos expresado en análisis de informes anteriores, han expresado su apoyo a Ucrania, reiterando la necesidad de sanciones más severas contra Rusia. Pues definitivamente estas arremetidas de la defensa bélica Rusia da cuenta cómo los países occidentales se están pronunciando, ¿no? en una suerte de temor, ¿no? Hacia lo que pudiese desencadenar este conflicto, ¿no? Y es así pues que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han condenado enérgicamente estos ataques y han instado a Rusia a cesar sus operaciones militares. Pues también, por otro lado, según Valdis Dombrovskis, un alto funcionario de la Comisión Europea, informó que desde noviembre del 2022 los países de la Unión Europea han capacitado aproximadamente unos 60.000 soldados ucranianos
y planean entrenar todavía más aún, y a pesar de los hechos que estamos viendo, a 15.000 más para finales del invierno. Sin embargo, esto no supera en lo absoluto a la superioridad bélica rusa, y además pareciera un intento desesperado por no admitir su derrota, algo que obviamente está ante los ojos de cualquiera, ¿no? Y es que el objetivo de Rusia parece claro: la destrucción de la capacidad militar ucraniana en zonas claves como Donetsk y Kharkov. Sin duda consolida la ventaja rusa. Pues en este contexto, la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas es una respuesta directa a los desafíos que enfrenta Rusia en este conflicto, ¿no? Y si también a esto lo sumamos que recientemente la posición del presidente de Bielorrusia, que se pronunció al respecto, quien advirtió que cualquier ataque contra su país podría desencadenar incluso hasta una tercera guerra mundial y el uso de armas nucleares. Ya uno se da cuenta, ¿no?, cómo están los acontecimientos. Pues en declaraciones recientes, el presidente de Bielorrusia dijo que va a responder con todo lo que tenemos si se siente amenazada, especialmente por naciones vecinas como Polonia, Lituania y Letonia. Digamos que entonces el presidente de Bielorrusia ha mantenido una postura firme en defensa de la integridad territorial de Bielorrusia y en apoyo a Rusia, ¿no?, señalando que la situación actual en el contexto de esta guerra ha intensificado definitivamente las tensiones con los países de Occidente y se mantienen alerta, pues. Entonces, mire, Luis, así estamos actualmente con estos acontecimientos. Así es, señor. Sí, las pérdidas en Ucrania ya son que se escapan de vista. Y lamentablemente, pues Zelensky y Estados Unidos no han querido pues acabar con este conflicto y sentarse a negociar con el presidente Vladimir Putin en sus propias condiciones. Y el día de hoy, hablando de pérdidas, según los cálculos de distintos servicios de inteligencia de los estados occidentales, desde el 24 de febrero del 2024, cuando comenzó la operación militar especial, estamos hablando de la nueva ofensiva en el 2024, las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido un total de 480.000 soldados ucranianos, de los cuales 80.000 fueron eliminados y 400.000 heridos. Esto lo describe, amigos y amigas de Prensa Alternativa, la edición estadounidense del Wall Street Journal. No es una publicación de los medios rusos ni de sus aliados, estrictamente una edición del diario estadounidense. Y subraya que las pérdidas reales podrían ser mucho mayores, pero según los cálculos se complica por el hecho de que Zelensky no revela la información fiable para dar los números exactos de las pérdidas de soldados ucranianos. Ya hasta los propios medios de comunicación estadounidenses están diciendo que este señor ha mentido sobre el número de fallecidos y heridos en su ejército. También se informa que el nuevo orden mundial ha afectado en gran medida la situación demográfica de Ucrania como resultado de una movilización masiva y una ola de migración. La población disminuyó de 42 a 29 millones. Las cifras exactas probablemente no se conocerán hasta después del final del conflicto, cuando las autoridades de Ucrania puedan determinar con mayor precisión el número de quienes se fueron al extranjero. Pero incluso, amigos de Prensa Alternativa, citando periodistas de otro medio de comunicación estadounidense, estamos hablando de la CNN, dio una información de 6 comandantes actuales de las Fuerzas Armadas de Ucrania
que describieron la deserción y desobediencia de los soldados ucranianos e incluso comandantes de las Fuerzas Armadas ucranianas estando en la línea del frente. Increíble. Los propios soldados y los propios comandantes están desertando, están desobedeciendo las órdenes del alto mando militar ucraniano en el frente. Y esto nos lo dice un medio ruso, nada más y nada menos que lo dice la propia CNN. Increíble, ¿eh? Increíble, o sea, ya no existe ningún tipo de descaro, ¿no? O sea, es increíble como ya estos medios de comunicación estadounidenses están publicando lo que está pasando porque sencillamente, señoras y señores, no hay cómo taparlo. Exacto. No hay cómo tapar la verdad de lo que está sucediendo con el ejército ucraniano porque los videos sobran en las redes sociales, en canales de Telegram, en medios de comunicación, en organismos oficiales como el Ministerio de Defensa ruso. Entonces estos señores dicen, la propia CNN dice, los comandantes del ejército ucraniano en el frente están desertando. Prefieren huir, correr, antes de ser eliminados. Y esto es completamente asombroso. Bueno, pero ¿cómo no van a correr, Virginia? Si incluso el día de hoy salió una noticia sobre la Federación Rusa que ha desarrollado un dron de alas volantes con misiles. Y es que los expertos rusos han desarrollado un vehículo aéreo no tripulado con alas volantes con mayor carga útil y durabilidad, diseñado para el reconocimiento y ataque con misiles. Así lo informó en una entrevista con TASS un representante del grupo de desarrolladores de este dron. Y cito textualmente las palabras de este desarrollador y dice, hemos creado un dispositivo muy resistente a los daños y con mayor capacidad de carga útil a petición de los combatientes de la zona de operaciones militares especiales. Pueden utilizarse como explorador kamikaze y repetidor de comunicaciones. El ala en sí pesa 3 kilogramos y el peso total al despliegue es de 10 kilogramos. Esto significa que los 7 kilogramos restantes pueden distribuirse entre la carga útil y las baterías dependiendo de las tareas, afirmó el desarrollador. Señaló que el diseño del dron es resistente a las influencias externas. El dispositivo resultó ser muy resistente incluso cuando se acercaba a tierra. Hicieron ya las pruebas, amigos de Prensa Alternativa, no hubo ningún tipo de incidente. El dron se desarrolló con total movilidad, incluso en giros de 5 metros y como resultado, pues está en perfecto orden para iniciar operaciones. Además, enviaron el dron con los propios soldados a la línea al frente. Y a pesar de que los soldados rusos no tenían la experiencia en el control, pues el vuelo salió varias veces y el dispositivo se elevó durante todo el tiempo de las pruebas. Según el dron, puede equiparse con misiles de acuerdo a la solicitud de los propios soldados. Además, pidieron crear una solución para derrotar al enemigo desde una altura de 100 metros, ya que no podía descender
más debido al funcionamiento de los sistemas de guerra electrónica del enemigo. Los misiles permiten atacar objetivos desde una altura de 150 a 200 metros. El portacohete puede pesar entre 300 y 500 kilogramos. Un nuevo dron, señoras y señores, ya hicimos algunos videos de los avances tecnológicos en Rusia con respecto a estos pájaros no tripulados y ahora, hoy sale un nuevo dron. Y un nuevo dron, además, con unas características bien particulares que les va a hacer la vida imposible a lo que queda del ejército ucraniano. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales de esta actualización en el terreno. La eliminación de estos grupos representa para muchos un paso hacia la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Kremenchuk fue otro punto caliente. Grandes depósitos de municiones fueron destruidos y la zona del incendio fue acordonada por militares. Los proyectiles se dispersan a cientos de metros, señalaron testigos. La explosión fue tan intensa que los fragmentos de munición volaron en todas las direcciones, representando un peligro adicional para la población civil y los equipos de rescate. La introducción de los drones Harpy 1A en el conflicto marca un punto de inflexión en la estrategia militar rusa. Estos drones, desarrollados con tecnología de punta, son capaces de evadir sistemas de detección y atacar con precisión milimétrica. Su capacidad para realizar misiones de supresión de defensas aéreas enemigas los convierte en un activo invaluable en el campo de batalla moderno. La elección de utilizar exclusivamente drones en este ataque muestra una evolución táctica que busca minimizar las bajas propias y maximizar el impacto en las infraestructuras claves del enemigo. Las fuerzas ucranianas, por su parte, parecen estar luchando para adaptarse a esta nueva amenaza. A pesar de las afirmaciones oficiales sobre la eficacia de su defensa aérea, la evidencia sugiere lo contrario. Las múltiples explosiones y los incendios incontrolados indican que los sistemas antiaéreos ucranianos fueron superados o incluso inutilizados por los ataques iniciales de los drones. Con esto, la cúpula de Zelensky se encuentra atrapada. La falta de información veraz por parte de las autoridades ucranianas solo agrava la situación, generando rumores y aumentando el pánico en los ciudadanos que observan cómo su gobierno los ha empujado a un doloroso destino. Tus consideraciones finales, Virginia. Sí, realmente este último acontecimiento marca la pauta, ¿no?, de lo que es el tablero geopolítico, ¿no? Y es impactante, ¿no?, esto es lo que está sucediendo. Bueno, imagínense hasta dónde ha llegado la reacción de los países occidentales con la artillería bélica rusa de alto calibre, que como bien lo vimos en el informe, que hasta el presidente de Finlandia se pronunció diciendo que él va a reclutar inmediatamente a 280,000 ciudadanos para el servicio militar, en el caso de que estalle una guerra. Es decir, obviamente están en alerta, ¿no? Y hasta, diríamos, una suerte de tensión y hasta asustados, ¿no? Los países bélicos en torno a la reacción que han tenido ante esta arremetida rusa, ¿no? Si estalla una guerra, dijo textualmente el presidente de Finlandia, tenemos la capacidad de llamar inmediatamente a 280,000 personas. Esto lo dijo en una entrevista con el canal de televisión alemán Welt, ¿no? También incluso destacó que las Fuerzas Armadas, que las fuerzas de defensa finlandesas son una de las más fuertes de la OTAN. Al mismo tiempo, el subjefe del Estado Mayor de Armamento y Logística de las Fuerzas de Defensa finlandesas declaró previamente la necesidad de preparar al país para una crisis a largo plazo en el contexto del supuesto aumento de la agresión de Rusia. El embajador ruso en Finlandia también fijó posición y señaló que el país está siguiendo de cerca el proceso de rearme del ejército y la armada finlandeses y lo tiene en cuenta en sus planes de defensa. Pues sí, señores amigos de Prensa Alternativa, esto sin duda da cuenta de cómo los países occidentales se mantienen en alerta y además reconocen cómo Rusia cada vez más avanza hasta lograr su objetivo, que sin duda es rescatar su soberanía. Y es que este conflicto es una manifestación de las tensiones geopolíticas más amplias que han impulsado
que han sido impulsadas por el deseo de Estados Unidos de mantener y de persistir y de empeñarse, digámoslo así, de mantener su hegemonía global a expensas de la soberanía de otras naciones. Mientras tanto, la clase trabajadora, tanto en Ucrania como en Rusia, es la que sufre las consecuencias, lamentablemente, ¿no?, de esta guerra, mientras que los intereses de la élite política y militar siguen siendo el motor de la escalada. Bueno, en última instancia, una verdadera solución a este conflicto requeriría el cese de las políticas imperialistas y una negociación que respete los intereses de todos los pueblos involucrados. Así que vamos a ver qué sucederá en noviembre con el plan integral que propone Zelensky, con estas conversaciones de paz, ¿no?, que se están asomando últimamente, ¿no? Esto habría que de verdad analizarlo, a ver cuáles van a ser los hechos y cómo se va a desenvolver toda esta situación. Así es, Mirelvis. Sí, completamente, Virginia. Yo quería también actualizar a los amigos de Prensa Alternativa sobre qué está sucediendo en dos regiones importantísimas, Pokrov y Kursk. Vamos a hablar primero de Pokrov. Y es que el ejército ruso destruyó las carreteras principales. Fueron atacadas por aviones, lo que provocó la destrucción total. 3 puentes alrededor de Pokrov fueron destruidos. Estos puentes desempeñaban un papel clave a la hora de proporcionar comunicaciones estratégicas para el ejército ucraniano. A lo largo de los años habían contribuido al desarrollo de esta ciudad hasta convertirla en un importante centro logístico. Pues ahora estos puentes desaparecieron. El ejército ruso, en una operación con sus aviones de combate, eliminaron las carreteras principales y los 3 puentes alrededor de Pokrov. ¿Cómo explicaron las fuerzas de seguridad? Después de estos ataques, la logística en los alrededores quedó completamente bloqueada. La ciudad en el oeste limita con la región del norte y además había muchas carreteras que los conectaban con la región de Dimitrov. Ahora están completamente cercados, Todas estas arterias de transporte están bloqueadas porque Rusia acabó con estas carreteras que se usaban para el suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrov. Ya ven cómo están las cosas en esta región, que es de gran importancia a nivel estratégico y militar. Hemos hablado incluso de los ataques que hizo Rusia recientemente en esta región, y pues lo que quedaba de los puentes, de las carreteras para las comunicaciones y la logística del ejército ucraniano, pues el día de hoy fueron completamente destruidas, señoras y señores, no quedó nada. Por su parte, tenemos que hablar qué está sucediendo en la región de Kursk. Y al respecto, el capitán de primer rango de la reserva y experto militar, Vasily Dandikin, compartió su opinión sobre lo que está viviendo las Fuerzas Armadas ucranianas en día de hoy. ¿Okay? Y en este sentido, el experto militar dice que Ucrania se encuentra en una bola de fuego en la región de Kursk. Describió la situación del ejército ucraniano como absolutamente desesperada. Y es que el comandante también de una de las unidades, la 155 Brigada de Infantería de Marina de la Guardia de la Flota Rusa del Pacífico, informó, y que forma parte ahora del grupo de Fuerzas del Norte, que la invasión en la región de Kursk, algunos soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron rodeados y eliminados el día de hoy. Según el militar, las tropas ucranianas contaban con una rápida victoria porque trasladaron algunas reservas a la región, pero sufrieron un revés y durante la contraofensiva de las tropas rusas, pues quedaron en una bola de fuego
y no pudieron salir de ella. Imagínense esto, una bola de fuego. Increíble. Una situación de cerco de la que es imposible escapar. Y así lo está describiendo este experto militar, además capitán de primer rango de la milicia del ejército ruso. Una bola de fuego que no pueden escapar. Ahora, O sea, literalmente una bola de fuego. completamente. Literalmente. Y ahora están buscando un lugar donde se puedan concentrar los soldados que quedan. Los están atacando con todo tipo de arma posible. Imagínense esto, todo tipo de arma posible. Esos soldados no van a poder escapar de la región de Kursk. Intentan ponerse al cubierto, pero el área está cercada, es limitada y como consecuencia todos son destruidos, excepto, dice el experto, los que deciden rendirse. Y esto es importante decirlo, amigos de Prensa Alternativa. Todos los soldados ucranianos que deciden rendirse, el ejército ruso les respeta la vida. Les respeta la vida. Se apegan a las normas internacionales en este sentido. Y es que si nos ponemos en comparación con lo que hacen los soldados y los mercenarios del ejército ucraniano, pues ya han existido videos, denuncias de lo que ellos hacen, los crímenes que cometen, incluso contra civiles, que no tienen nada que ver con la guerra. Y en este lado, el ejército ruso, que tiene todo el poder, que tiene todo el control del territorio, que tiene todas las armas disponibles y todos los soldados, si encuentran soldados ucranianos que deciden rendirse, les respeta la vida y los resguardan hasta llegar a los centros de detención. Eso es lo que está pasando en este momento en la región de Kursk y pues es una decisión muy sabia del ejército ruso con respecto al trato de estos militares que deciden rendirse, que deciden pues entregarse a las fuerzas rusas y no estar en el mismo destino de sus compañeros que, insisto, sí, se apilan en las morgues. Sí, de hecho prevalece el respeto por los derechos humanos, algo muy importante, ¿no? Muy importante, Virginia, y hay que considerarlo y repetirlo, porque según la prensa occidental, pues el ejército ruso no respeta los derechos humanos y es todo lo contrario. Incluso hay testimonio de soldados ucranianos detenidos que han manifestado el trato digno que le está dando las fuerzas de seguridad del Estado ruso. Así es, sí, señor. Lo vimos recientemente en un informe, la caída de un soldado ucraniano que de hecho dijo ese punto, ¿no? Y aclaró el buen trato que recibió de las tropas rusas, correcto. A pesar de que Rusia tiene toda la fuerza militar, toda la tecnología, todo el ejército, las armas disponibles, el control del terreno, aún así, si un soldado ucraniano decide rendirse, los soldados rusos le respetan la vida, lo resguardan y lo escoltan hasta los centros de detención para asegurarse que el soldado continúe con vida. Incluso si los soldados se encuentran heridos, les prestan los primeros auxilios. Imagínense hasta dónde llega la lealtad, digamos, ¿no? De lo que son los ciudadanos rusos. Del respeto por la vida, ¿no? Respeto por la vida, sí. Es correcto. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, un gusto haber estado con ustedes. Virginia, gracias por estar con nosotros. Así es, Mirelo, y bueno, una vez más estamos acá pues al día, ¿no? Con lo que tiene que ver con todos los análisis
que estamos haciendo día a día para llevarles pues los últimos acontecimientos. Así es, Mirelvis. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un gusto estar con ustedes. Déjennos sus comentarios, siempre los leemos con mucho cariño. Reaccionen, denle me gusta, compartan el video y por favor suscríbanse a nuestra comunidad. Como siempre es un placer estar con ustedes y será hasta una próxima oportunidad.